la oportunidad de venir para acá, pero gracias a Dios aquí estamos ahora. Quiero empezar con un verso que tenemos en San Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí se entiende muy bien que Cristo vino al mundo a buscarnos. Todos estamos perdidos sin Cristo. Él vino a buscar, pero no nomás a buscarnos, sino para transformarnos, para salvarnos. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Le pregunté al hermano Isaac a ver si él nos iba a leer hoy el texto que escogí para hoy en la tarde. Es en San Lucas 15. Le voy a pedir al hermano a ver si él viene y nos lee el texto, por favor. Ya para la otra, ya se va a animar a predicar también. Y poco a poco se va a ir acostumbrando. Buenas noches a todos. El texto es de San Lucas 15, verso 11 en adelante hasta el 24, por si tienen sus Biblias para que me siguen. Son palabras de Jesús. Dice así: Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Entonces el padre les compartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y ahí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con los algarrobas que comían los cerdos, nadie se la daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme y iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado de tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzarán a regocijarse. Hasta ahí. Gracias. Bueno, sí, gracias hermano por leernos el texto. Dan gracias al hermano Guillermo que vino y cantó unas alabanzas
para la honra de Dios, que todo lo que se haga hoy aquí, que sea para la honra y la gloria del Señor. Quiero empezar con una oración. Vamos a ponernos de pie para empezar con una oración. Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia y te pedimos en esta tarde, Señor. Te pedimos que tú seas el que hable hoy. Habla tú por medio de tu Espíritu. Y te pido por cada uno de nosotros aquí presentes que nos des entendimiento de tu palabra. Abra nuestros corazones para que nosotros entendamos qué es lo que tú nos quieres decir hoy por medio de tu palabra, Señor. Te pido que esta noche sea una tarde donde nosotros nos demos cuenta en la condición que estamos si no estamos contigo, Señor. Pido por cada uno de los que estamos aquí y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por todas las promesas que están en tu palabra y por lo que tú dices en tu palabra, que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y te doy gracias por eso. Y te doy gracias, Señor, que tú mandaste a tu Hijo unigénito aquí a la tierra para pagar lo que nosotros no podíamos pagar, Señor. Tú lo pagaste. Te doy gracias por eso. Te doy gracias que podemos tener perdón por lo que tú hiciste. Si nos arrepentimos, tú estás dispuesto a perdonar. Y ese es el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Quieres que seamos tus hijos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Se pueden tomar asiento. Ese texto que se acaba de leer, ¿para quién de ustedes es algo que nunca habían oído? ¿Es algo desconocido? ¿O ya todos conocían ese texto? Ya lo conocían. Muy bien, pero vamos a ver, aunque lo conozcamos todos, es bueno que vuelvamos, que lo leamos de nuevo, para ver qué es lo que nos quiere decir la palabra, ¿verdad? Porque así como empieza el texto, como lo leyó el hermano, dice, Jesús dijo también. Son palabras del Señor. No es palabra de un pastor, no es palabra de un famoso, un presidente o algo así, no. Esas son palabras de Dios. Esa es la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios tiene la fuerza para transformarnos. Dice en el verso 11, así como empezó ahí en el texto, dice, Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Entonces el padre les repartió los bienes. Aquí estamos viendo una parte de lo que está pidiendo el hijo menor. Él está pidiendo algo que realmente todavía no le corresponde. ¿Por qué? Porque el padre todavía estaba en vida. La herencia no se reparte mientras que los papás están vivos. Pero y si vemos otra cosa, él le estaba reclamando algo, no se lo estaba pidiendo de favor. Él más bien se lo exigía. Dijo, dame lo que a mí me corresponde. Y dice, y el padre les repartió los bienes. Yo entiendo que él le dio a los 2, les dio sus bienes. Como eran en la Biblia, al primogénito le daban el doble que al menor. Entonces aquí supongo que el menor recibió 1/3 de los bienes del papá. Pero igual eso no es el tema aquí. Lo que vemos aquí, que él viene, tiene un plan y lo exige a su padre. Él no pidió la voluntad del padre. Él no pensaba en la voluntad del padre, sino en sus propios intereses, en sus deseos. ¿Cuáles eran los deseos, las intenciones que él tenía? Era irse de fiesta, irse, según él, a vivir una vida buena, a irse al mundo.
a sus deseos carnales, a mundanos, malos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos reclamado algo a Dios que no nos corresponde tampoco? ¿Por qué no me has dado eso? ¿Por qué no me das aquello? Fue exactamente lo mismo que estaba haciendo aquí el hijo menor. Pero el padre se lo dio lo que él le pidió. Dios muchas veces nos da cosas sin que nosotros nos lo merecemos. Él no nos da cosas si le pedimos algo. Lo mismo pasa con Dios. Y Dios nos da de escoger. Si queremos vivir para Él o para el mundo en nuestros malos deseos. Porque en Deuteronomio 30:19, si tienen sus Biblias para seguirme, dice: Hoy pongo en los cielos y en la tierra por testigos contra ustedes, de que ha puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y lo dice: escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Dios no te obliga a que tengas que seguirlo. Él te va a llamar por su palabra, por el Espíritu Santo, y te dice: escoge. Dios dice: escoja. Aquí el hijo menor vimos que él escogió retirarse de su padre. En el verso 13 vemos, dice: unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y ahí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Dice que no se tardó. Él duró un ratito y se fue. ¿Cómo llevó todo lo que le dio el papá? No nos dice la Biblia. Probablemente vendió cosas para él poder llevarse todo lo que tenía, a lo mejor en dinero. Pero lo que sí está claro aquí en este texto, que él tenía un plan claro con malas intenciones. Él quería retirarse de su padre y era vivir independientemente. No quería estar con su padre. El humano por naturaleza también no quiere depender de alguien. Piensa que él puede vivir por sí solo, que no depende de nadie. Aquí lo vemos claramente que este muchacho, eso era en sus planes. Y yo en mi vida, antes cuando vivía en los vicios, en la mala vida, antes de que Dios me había alcanzado, yo pensaba igual. Yo pensaba que nomás lo que yo pensaba, eso era lo correcto. Lo que pensaban los demás, eso no era correcto. Aquí dice que él se fue lejos, se fue al mundo. ¿Qué tan lejos nos hemos ido nosotros de Dios? No quería escuchar a su padre. Y así es la humanidad. Se quiere retirar lo más que puede, según ellos, de Dios. No quieren escucharlo. Y dice que malgastó todo lo que tenía. Para quien es conocido eso, que en esa vida que él iba a vivir, en esa vida que él vivió, se gasta hasta lo que no tienen. Y aquí lo vemos que él se gastó todo lo que tenía. Y aquí la pregunta: ¿cuánto hemos gastado nosotros? ¿O cuánto has gastado tú en esos vicios, en esa mala vida? Aquí dice que él perdió todo. ¿Qué has perdido? Mucha gente, por seguir esos caminos, por hacer esas decisiones, pierde no nomás dinero, pierden a seres queridos, pierden a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, sus hermanos o amigos que lo quieren ayudar. Muchos
han perdido seres queridos por no obedecer a la palabra y por no querer escuchar y tomar consejos de gente que los quiere ayudar. O la salud. También mucha gente ha perdido su salud por andar en esos caminos. Quiero que vayamos un poquito a Proverbios 7. Ese es un capítulo donde habla de lo que está pasando en el mundo y es algo muy, muy actual ahora también. Quiero empezar del verso 6, Proverbios 7, del versículo 6 en delante, vamos a leer unos versos. Dice: un día yo estaba en la ventana de mi casa y miraba a través de la celosía. Observaba yo a los jóvenes incautos y me llamó la atención que uno de ellos claramente faltó de entendimiento. Dice que cruzó la calle, dobló la esquina y se dirigió a la casa de esa mujer. Era tarde y comenzaba a oscurecer. Las sombras de la noche comenzaban a caer. De pronto esa mujer salió a su encuentro, vestida como ramera y con claras intenciones. Aquí está hablando de que él observó un hombre que no quería entender, que él buscaba lo malo, que él buscaba sus deseos en la carne y lo encontró. Vamos en el mismo capítulo del verso 21 al 27 en Proverbios 7. Dice: la mujer lo venció con sus muchas lisonjas, lo persuadió con sus labios salameros, y el joven se fue enseguida tras ella como el buey que va al degolladero, como el necio que preso avanza al castigo, hasta que una flecha le parte el corazón, como el ave que vuela presurosa hacia la red, sin saber que esto le costará la vida. Y aquí dice: hijos, por favor, escúcheme. Presenten atención a mis declaraciones. No inclines tu corazón hacia sus caminos. No pierdas el rumbo por sus atajos. Dice: por su culpa muchos han caído heridos. Aún los más fuertes han muerto por causa de ella. Su casa va camino al sepulcro y desciende a las mansiones de la muerte. Aquí vemos algo que es muy actual hoy también. El diablo, todos los pecados, te los va a pintar que es algo muy atractivo, que es algo muy bonito. Pero ¿qué pasa al final? Pasa lo mismo que está diciendo aquí, que pasa una flecha por el corazón, que va a tener consecuencias. Todo el pecado tiene consecuencias. Y dice que su casa va camino al sepulcro. ¿Te das de cuenta? Si nos metemos en ese camino lo que nos va a llevar es a la muerte si nos quedamos en ese camino. Vamos a volver al texto de Lucas. En el verso 14 dice: cuando ya lo había malgastado todo, dice, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Él ya había malgastado todo, dice. Él tenía mucho y sobre eso ya no tenía nada. Aparte vino una hambruna y empezó a pasar muchas necesidades. Y aquí vemos también lo que nos dijo ahorita el hermano Guillermo, que es difícil caminar solo. Este muchacho quería caminar solo. Él pensaba que él sabía, y aquí se estaba topando con necesidades y estaba empezando a sufrir. Y eso es muy bueno, si eso pasa, si te das cuenta que
que hay salida a donde estás, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí dice que él no tenía nada. Aquí mi pregunta es, ¿y los amigos que tenía, con los que se juntaba, dónde estaban? ¿No le podían echar la mano para ayudarlo? Quiero decirles que los que lo acompañaban en las fiestas, en las borracheras, no eran amigos, malos compañeros. Porque un amigo te extiende la mano cuando más lo necesitas. Pero el mal compañero nomás va a estar contigo por conveniencia. El día que él le toque ayudarte o extenderte la mano, ya no va a estar. Y él dice que empezó a pasar necesidad. ¿Cuál era la necesidad más grande que él tenía? ¿Qué más? A Dios. La necesidad más grande que él tenía era estar con su Padre. Y esa es la necesidad más grande que tiene el ser humano si no tiene a Cristo. Él tenía la necesidad de estar otra vez con su Padre. Y eso le estaba pasando, lo que le estaba pasando eran consecuencias por las decisiones que él había hecho. Consecuencias del pecado. Casi siempre el pecado va a traer unas consecuencias que no estamos dispuestos a pagar. Muchas decisiones que hemos hecho en la vida, cosas que se hacen, van a tener consecuencias, pero eso no significa que ahí se acabó todo, hay salida. Todavía hay camino que tomar, no necesitan quedarse ahí estancados y decir ya no se puede. No se puede andar solos, hay que rendirnos y decirle a Dios, sabes que yo no puedo, hazlo tú. Y él, aquí todo lo que estaba pasando era por culpa de él. Él no podía culpar a alguien. ¿A quién quería culpar? ¿Cuántas veces nosotros decimos, a mí me está pasando esto porque yo nací en una familia y mi papá siempre fue así y yo por eso soy así, es que la sangre lo trae? O si mi esposa no hubiera hecho esto o aquello, no estuviera donde estoy. Son consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. No es culpa de otra persona. En el verso 15 dice, se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar los cerdos. Así es el ser humano. Él ve que ya no tiene nada, pero todavía quiere seguir por sus propias fuerzas. Dice, mira, voy a buscar ayuda y ya sí lo voy a poder. Voy a buscar a ver si otra persona me puede ayudar. Él buscó una solución, pero él buscó en un lugar incorrecto. Él, en vez de acudir con su padre, fue con otra persona. Es muy importante que no pongamos la confianza en alguien que no es Dios. Solamente Dios. Si tú estás, que puedes decir, yo también estoy en esa situación, yo perdí todo, ya no veo salida. No confíes en un pastor o en el centro de rehabilitación o en alguna persona. Está bien, ellos te pueden ayudar o encaminar a Cristo, pero el que te ayuda y que te libera es Cristo. No es el centro de rehabilitación, no es el que viene a predicar aquí. No, solamente Dios lo puede hacer. Para que tengamos muy claro eso, este muchacho fue a buscar ayuda para salir de su situación y vemos que le fue mal. Él era un hijo de un padre rico y ahora estaba con un trabajo tan humillante que
que probablemente nunca hacía eso en su casa, de cuidar cerdos. Si él era judío, no lo hubiera cuidado nunca, porque para los judíos los cerdos era algo impuro, que no los podían ni tocar, no pueden estar cerca de ellos. Y eso es el hombre sin Dios. Está con cosas impuras. Vamos a ver el verso 16, dice: y aunque deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Podemos ver aquí a qué grado bajó él. Fue y buscó ayuda con una persona, pero fue más para abajo. Tuvo que entender que esa persona tampoco me ayudó, y esa persona tampoco me puede ayudar. Él tenía menos derecho que los cerdos. Los cerdos tenían derecho de comerse las algarrobas de lo que él le tenía que dar, pero él ni podía comer de eso. Él había llegado más bajo que un cerdo. Él no tenía ni derecho. ¿A qué punto en tu vida has llegado? Has llegado a ese punto donde estaba este muchacho. Aquí en el siguiente verso vemos que él renuncia a sí mismo. Él renuncia a sus fuerzas, porque dice: finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí estoy muriendo de hambre? Él se acordó de su padre. Él se acordó del que no quería saber nada. Porque dice que recapacitó. Se dio cuenta realmente en la situación que él estaba y se dio cuenta cuál es la única salida de donde está. Él despertó, se puede decir. Aquí la pregunta: ¿ya has despertado? ¿O cuántas veces has dicho: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y piensas que por tus propias fuerzas vas a lograrlo? Aquí lo vemos que no se puede. Si no es la obra de Dios, todo es en vano. Y aquí ese muchacho se acordó de su padre. Y él no se comparaba con su hermano que se quedó en la casa. Porque aquí él dice: ¿cuántos jornaleros tiene mi padre que tienen comida? Él ni siquiera decía: es que mi hermano, si vive también en la casa, vuelvo a casa y vivo igual. No, él dijo: como los trabajadores. Él estaba humillado. Aquí ya estaba humillado. Y él se acordó de su padre, porque cuando él se fue de su padre, él no quería saber nada. Y hay veces que en la vida Dios nos va a dejar pasar cosas en la vida porque Él quiere que volteemos a ver a Él, que nos acordemos de Él, que le pidamos que Él nos ayude. Aquí en el verso 18 y 19 dice: pero voy a levantarme, dice, e iré con mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué decía? Me levantaré y me iré con mi padre. La única solución. La única salida. Y eso le quiero decir hoy también. Si tú no sabes cómo seguir, cómo salir de donde estás metido, la única salida es ir con el Padre, ir con Cristo. Él decía: me levanto y me iré con mi Padre. En otras palabras, voy a dejar lo malo y voy con el Padre. Dejar el mundo atrás e ir con el Padre.
Y esa es una de las decisiones que él hizo aquí. Al principio vemos que él hizo una decisión de alejarse. Aquí decide que quiere volver. Él se arrepintió de lo que él había hecho. Quiero leer con nosotros también en el Salmo 51, del 3 al 12, donde David le pasó lo mismo. Él pecó, pero al final Dios le mostró en qué situación se encontraba y él escribió esa oración que quiero leer con ustedes en el Salmo 51 del 3 al 12. Dice: reconozco que he sido rebelde. Él reconoce, aquí vemos, él no le echa la culpa a nadie. Él dice: reconozco que he sido rebelde, y luego dice: mi pecado está siempre ante mis ojos. Y lo dice: contra ti, y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia. ¿Estamos de acuerdo de que lo que hemos hecho nosotros justifica plenamente la sentencia de que Dios, si nos echa al infierno por toda la eternidad, Él hace lo justo? Porque esto es lo que nos hemos ganado. Y aquí sigue y dice: y demuestra que tu propio juicio es impecable. Y lo dice: mírame, yo fui formado en maldad, mi madre me concibió en pecado. Todos nacemos en camino hacia el infierno. No porque eres de una raza o de otra, o porque tus padres pertenecen a una iglesia o son cristianos, eso no te salva. Nacemos en pecado. Y lo dice: mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Y lo dice: purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, y revivan estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Eso fue lo que él oraba. No te fijes en mis pecados, más bien bórralo, o fíjate en lo que hizo tu Hijo, lo que hizo Cristo en la cruz. Él pagó todo. Y en el verso 10 dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva a mí en un espíritu de rectitud. Crea en mí un corazón limpio. El único que te puede limpiar y crear un corazón limpio es Cristo. Y dice: renueva en mí un espíritu de rectitud, para ya no seguir en los mismos caminos. No me despidas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Esta oración, si podemos llegar así a Dios en la situación, no importa en la situación que nos encontremos, Dios nos va a escuchar. Dios te va a perdonar. Si volvemos al texto, si ese muchacho hubiera podido volver con su padre desde hace mucho antes, se hubiera ahorrado muchos problemas. Pero él tuvo que llegar al fondo, a darse cuenta que él no podía y que nadie lo podía ayudar sino ir con el Padre. Y aquí la pregunta: ¿has buscado al Padre? ¿Has buscado a Cristo? ¿Has orado? ¿Has llegado a un arrepentimiento a su presencia? A reconocer que mi pecado
y decir, no soy digno de ser tu hijo. No somos dignos de ser hijos de Dios por lo que hemos hecho, pero podemos ser hijos de Él por lo que Él ha hecho. En el verso 20 nuestro texto dice, y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Hay perdón con el padre. Dice que él se levantó y regresó con su padre, pero él todavía estaba lejos. Y el padre lo vio. Y el padre lo estaba esperando. Ese muchacho no nomás decía que iba a ir, sino que él fue. ¿Cuántas veces has dicho mañana o otro día? Pero en la Biblia dice, entre tanto que se dice, si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Hebreos 3:15. Si Dios te llama hoy, entrégate, clama a Dios, busca a Dios. También en Salmo 14:2 vemos que dice, desde el cielo observa el Señor a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. El Padre está esperando. Y aquí vemos que el Padre tuvo compasión. Y quiero decirte hoy que contigo también tuvo compasión. Él lo demostró. ¿Con qué lo demostró? Con mandar a su Hijo a tomar mi lugar y tu lugar, a pagar lo que yo y tú deberíamos de haber pagado. Fue por amor. Y aquí vemos que el Padre corrió hacia su Hijo. No le dijo, vete, no vuelvas, no. Fue y lo abrazó. Lo abrazó así como venía y lo besó. Muchas veces pensamos que para ir al Padre tenemos que dejar primero esto o dejar de hacer aquello o hacer esto, no. Así como vienes, así como estás en arrepentimiento, puedes ir al Señor. Porque vemos que aquí el Hijo no le había dicho nada todavía al Padre. Y el Padre lo encaminó, lo abrazó, lo besó. ¿Por qué? Porque Él vio la intención del muchacho. Él vio que este ya viene humillado. Ese viene arrepentido. Vio la intención del muchacho. En 1 de Juan 1:12 nos dice, pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos también que el Hijo, así como venía de se puede decir, de un desastre, de un cochinero venía, y así lo aceptó el Padre. Y nosotros podemos ir ante Él así como estamos, y Él nos va a transformar. Él va a hacer su obra. En el verso 21 dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno ya de ser llamado tu Hijo. Ese muchacho ya vemos que hizo hasta lo que no. El Padre lo aceptó, el Padre lo perdonó. Y aquí todavía Él reconoce y le dice, he pecado contra ti y contra el cielo. Primero es ir con Dios, y así, si Dios, el Espíritu nos llama, si hemos tenido
problemas con alguien, pues vamos con esa persona y lo hablamos. Pero primero es ir con Dios. Como lo dije ahorita, mucha gente lo quiere empezar al revés, quiere hacerlo por sus fuerzas o quiere primero arreglar sus problemas con fulano, con mangano, y a ver si así me acepta Dios. Dios te acepta así, como vayamos a Él en arrepentimiento, no importa lo que hayas hecho. En el verso 22 dice, pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y cálzanlo en sus pies. Vemos que el padre no le respondió a su hijo con palabras, sino con hechos. Dijo, tráiganle la mejor ropa. Él venía hecho un desastre, él no tenía nada. Y Él también quiere darte lo mejor. Quiere darte vida eterna. Quiere darte esa paz que nadie te puede dar. Te la quiere dar Cristo. Y luego dicen, vayan luego a buscar un becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. El padre estaba alegre porque su hijo se había encontrado. En Lucas 15:10 dice, yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecado que se arrepiente. Hay gozo en el cielo si un pecador se arrepiente y busca a Dios. Porque dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse, a celebrar. Y aquí vemos que el hijo le dijo, no soy digno de ser tu hijo. Pero el padre, ¿cómo lo llamó? ¿Jornalero o hijo? El padre dice, porque este hijo mío, él está esperando a cada persona que vaya en arrepentimiento y Él por su espíritu nos está hablando a cada persona. Si Él te habla a ti, ¿qué te detiene para ir ante Él? En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, yo los haré descansar. Dios está invitando, Cristo está invitando, vengan, con lo que tengas, con las cargas que tiene, te quiero dar paz. Eso es lo que está diciendo Cristo. En Juan 3:16 estamos viendo un versículo muy conocido, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es una promesa que tenemos en la palabra. Que Dios te amó a ti mismo, a ti te amó y a mí me amó. Y por ti y por mí mandó a su Hijo. El Hijo tomó mi lugar y tu lugar. Hay salida, no importa lo que hayas hecho, con el Padre hay perdón, con el Padre hay paz. Él hizo todo, Él lo hizo posible, no es por lo que yo y tú hemos hecho, es por lo que Él hizo. Quiero terminar aquí con un verso de 1 de Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos para Él. Dios no fue el amor de nosotros, sino el amor de Él. Y en eso lo demostró con dar su Hijo. Espero que esta parábola, esas palabras de Jesús que hemos visto,
te animen a ir al Padre. Es la única solución a los problemas que tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias que en tu palabra hay tantas promesas, Señor. Y tú estás llamando hoy todavía gente que está perdida para transformarlos y salvarlos. Y te doy gracias que tu gracia me alcanzó, que yo pude entender lo que tú hiciste por mí, Señor. Te doy gracias que tú nos dejas ser hijos tuyos. Y te pido aquí por todo ese lugar, por el centro de rehabilitación, que obres con tu espíritu en cada uno de los que están aquí, de cada uno de los internos y también con sus familias, sus hijos si tienen hijos, para que más y más gente alcancen la salvación, que tú los alcances, que entiendan lo que tú hiciste, Señor. Pido por todos los encargados, que ellos hagan tu voluntad y administran aquí a tu voluntad, y para que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.